Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos. La verdad que esto es una fiesta. Bueno, hoy voy a compartir con ustedes este tema que seguramente a quienes son consumidores, a quienes son productores de té, especialistas en té, muchas veces tenemos ganas de saber un poquitito más. Pero yo voy a empezar con algo que seguramente también nos pasa antes de pasar al maridaje con té. Y yo digo que cuando dos almas se encuentran, ¿sí?, lo hacen por algún motivo en especial, con algún objetivo, con alguna intención. Y esas dos almas que se encuentran probablemente sea porque tienen afinidad, porque a lo mejor tienen cada uno un punto diferente, un contraste que hace que equilibren, que combinen perfectamente y que hagan una sinergia en esa vida que haga que la vida fluya normalmente. Lo mismo pasa con el té. Ustedes saben que el té, igual que el vino, son dos bebidas que educan el paladar. Y lo educan porque hacen posible que uno pueda sentir un montón de sensaciones, de notas aromáticas, de sabores, hacen que el paladar explote. Pasa con el té entonces que muchas veces, por elegir alguna combinación que no sea la adecuada, puede ser que a lo mejor el té tenga algunas características distintas totalmente y que no combinen, no equilibren, no armonicen con esa comida, haga que el té de alguna manera se desluzca. Lo mismo que la comida y el alimento que lo acompañe. Entonces, cuando pensé en esto del maridaje con té, comencé de este modo, pensando que cuando dos almas convergen pueden ser por diferentes motivos, porque o bien tienen similitudes, tienen puntos en común que hacen que equilibren, que combinen, que confluyan y armonicen, o bien porque tengan contrastes. Y entonces cada uno se complementa, cada uno hace que ninguno de ellos sobresalga, sino que de alguna manera vayan justo. Cuando las almas se desunen, cuando probablemente uno opaque al otro. Lo mismo pasa con el té. Si el té opaca el alimento o el alimento opaca el té, esa sinergia no se da. Fórmulas hay muchas, pero hay guías como muy especiales y muy claras que nos van a permitir en casa, en mi evento social, como especialista en té, como productor de té, y entonces dar a conocer un poco desde el análisis de mi hebra, cuál es el alimento que haría que mi té se luzca mucho más. Porque maridar viene de la palabra maritare, que es matrimonio. Y maridar justamente es lograr ese matrimonio, esa unión, ese lazo entre comida, en este caso, y té. ¿Qué es lo que queremos? Crear sensaciones nuevas. Así como en el matrimonio uno tiene que reinventarse, tiene que tratar de tener fórmulas y tratar de no caer en la rutina, tiene que experimentar sensaciones que a lo mejor hacen que uno pueda seguir avanzando el día a día. Con el té y la comida pasa lo mismo. Hay que probar sensaciones nuevas. Y entonces por eso es que digo, no es que haya una fórmula, pero sí hay guías, ¿sí? Guías que nos van a determinar cuál es el té, cuál es el tipo, cuál es la variedad que combine mejor con algún alimento. ¿Cuáles son los 3 ejes para el maridaje perfecto? Cuando uno analiza la hebra, ¿qué va a mirar? Va a mirar desde el sentido, el color, cómo es esa hebra. Pero también va a ver qué notas aromáticas tiene. Y las notas aromáticas se sienten tanto en olfato como en gusto. Y también aparece el sentido. El sentido del tacto no se da en la hebra de té cuando yo tomo un té tocándolo, sino que el tacto se percibe en boca. Y entonces voy a poder entender esa hebra y ver cómo es su longitud. ¿Permanece en boca?
se va el aroma, la nota aromática, desaparece rápidamente. ¿Qué intensidad tiene ese té? ¿Es intenso? ¿Es liviano? ¿Es sutil? ¿Provoca astringencia? ¿Esa sensación de sequedad en boca? Cuando yo entiendo la hebra, cuando analicé la hebra, me permite de alguna manera encontrar el alimento que mejor combine y que potencie y desarrolle aún más esa hebra. Por eso es que hablamos del sabor, por eso es que hablamos del aroma, de la textura, que es esto que le decía que el sentido táctil va a percibir en la boca. Y hablamos de la sinergia gustativa, esta cosa que se da que fluya armónicamente y que realmente se cree una experiencia favorable, una experiencia realmente interesante al combinar el té con una comida, que sea placentera. Acá hablamos de los tipos de maridaje, por semejanza o complemento. Un ejemplo. Si nuestro té llegara a tener alguna nota aromática de frutos, probablemente al hacer un maridaje por complemento, yo elija algún alimento, como puede ser algo dulce, que tenga justamente esa nota aromática que también tiene el té. Si mi té a lo mejor tiene notas vegetales, probablemente si yo hago un maridaje por complemento, elija un vegetal. ¿Sí se entiende? Cuando hablamos de maridaje por contraste, lo que quiero es justamente lo opuesto. Ejemplo, ¿a ustedes les pasó que alguna vez comieron, no sé, alcauciles? Los alcauciles suelen tener un sabor amargo. Pasa que cuando uno combina el alcaucil con el vino que es ácido, no logra una buena sinergia, no logra un buen maridaje. Cuando uno combina por ahí la berenjena, que tiene cierto nivel de acidez, con los taninos del vino, no logra una buena sinergia. Pero si yo por ahí encuentro un té que es astringente, que realmente provoca esa sensación que a veces lo siente uno aquí en garganta, me va a permitir ese té que barra algunos alimentos que tienen tenor graso. Por ejemplo, y acá hablamos de maridaje por contraste, busco un té astringente que barra con ciertas características de otro alimento y me permita seguir avanzando en la degustación. Y por último, hablamos de tipos de maridaje por proximidad o regional, donde lo que se intenta es hacer un maridaje que combine productos de una región con un té de una región. Ejemplo, té argentino con productos de Argentina. Ahí hablamos de un maridaje por regional o por región. Lo que uno intenta es prevalecer y dar lugar a ambos componentes de esa unión. 5 claves para el maridaje. Son 5 nada más, que si lo recordamos es fácil. Recuerden algunas palabritas. Conjunto. Pensar el maridaje del té y la comida en conjunto, ambos. Para eso necesito saber los componentes de los alimentos. Mucho se está hablando del maridaje. Los profesionales asesoramos a casas de té, espacios gastronómicos y demás. ¿Por qué? Porque queremos que la carta que acompañe el té sea la adecuada y trabajamos con gastrónomos que nos dicen qué componentes tienen los alimentos para nosotros elegir entonces la mejor hebra que acompañe. Del mismo modo, los productores de té que analizan y logran el perfil de su té porque han hecho catas, porque saben encontrar aquellas cuestiones que hacen que su té sea distintivo, ellos tienen la necesidad de ponerse en contacto con casas de té, con espacios gastronómicos
y enseñarles cuál es el perfil sensorial de ese té, para que esa casa haga que en esa búsqueda de maridaje su té no se desluzca. Lo que no queremos es deslucir ni el té ni la comida, ¿sí? Hablamos de reconocer aquellas comidas que son picantes. Yo les decía recién que todo lo táctil pasa también en boca. Un té que tiene cierto nivel de astringencia no combinaría de ninguna manera con picantes. Imagínense lo que sería eso, cómo saturaría mis sentidos un alimento con muchas especias, demasiadas especias, picante, con un té que tenga pungencia, por ejemplo, que tenga esa sensación de picor en boca o que sea sumamente astringente. Realmente no lograría una buena combinación. Por eso es que hablamos de reconocer aquellas comidas y evitar ciertas cuestiones como son la pungencia, la astringencia con comidas picantes. Combinaciones. Y acá digo, muchas veces ustedes lo tienen por escrito y digo, después se hace una melange. Me parece que visualmente nos queda todo mucho más fácil. El té blanco tiene la característica de ser muy sutil, muy delicado. Pero es el té blanco generalmente dicen, es mejor beberlo solo, pero acompañaría muy bien estos alimentos. Alimentos que son planos, por ejemplo el arroz, como por ejemplo las pastas. El té blanco iría muy bien con ciertos pescados blancos, ¿sí? Hervidos, grillados, con vegetales, sin mucho condimento, porque si no, ese alimento opacaría y taparía a la hebra. Entonces hablamos de los tés blancos y este sería un adecuado maridaje. Por supuesto que esto es una guía. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como profesionales de té en casa? Es probar esas combinaciones. ¿Cuál es el mejor horario, si ustedes son profesionales del té, para tratar de probar esas combinaciones? Por la mañana, cuando los sentidos están alertas, cuando no están saturados todavía por un montón de cuestiones, ¿sí? Porque yo no ingerí alimentos, porque a lo mejor no tengo alguna comida cercana. Bueno, probar estas combinaciones siempre por la mañana. Té verde. ¿Con qué iría muy bien un té verde? Siempre con pescados, por supuesto, con vegetales hervidos, grillados. También con pastelería muy sutil y muy liviana. Ejemplo, crema pasteleras, cremas diplomatas, son cremas que son muy livianas y con bajo nivel graso, ¿sí? Té rojo. El té rojo se asemeja mucho a lo que es un té negro y combina muy bien con todos los que son hongos y todo lo que es carne. Tienen cierto nivel de oxidación que también hacen posible que pueda barrer con estas cuestiones de las carnes y sus grasas, ¿sí? Y acá tenemos entonces el té oolong, un té semioxidado que por sus notas características, las notas propias del té oolong, combina muy bien con los que son frutos secos, con miel, con quesos con bajo nivel graso, con quesos semiduros o blandos, no con quesos duros. Para los quesos duros, que son realmente más fuertes, el té negro, ¿sí? Y ahí tenemos una crema muy suave, un buttercream. Y ustedes dirán, buttercream, por ejemplo, tiene manteca, pero combinado con algunos sabores golosos, como puede ser la vainilla, que suelen tener el buttercream, va muy bien con el té oolong. Té negros. Y acá tenemos el té que es, por su oxidación, el que a veces tiene más nivel de astringencia. Este es el té que barre con... Y acá tienen en esta combinación, fíjense, una selva negra. Selva negra que tiene chocolate, mermelada, crema, una bomba. Bueno, el té negro me permite barrer con todo eso y de alguna manera
poder seguir comiendo y que no se cree una cuestión untuosa que no me permita barrer el nivel graso en boca, ¿sí? Entonces necesito barrer con un té negro. Bueno, a ver, esto lo vemos, ¿no? Igual, conclusión. Cuando hablamos de maridaje, lo que queremos es equilibrio, es armonía, combinación perfecta. Vamos a la anterior, a ver si podemos a la anterior. Que ninguno de los componentes se opaquen, eso es determinante. Que se potencien, que permitan que cada uno se luzca, igual que el matrimonio, que cada uno se luzca, que ninguno se opaque, que combinen, que armonicen, equilibren. Sí, eso es lo que queremos. Necesitamos conocer los aromas del té. Entonces, solo por el hecho de yo darles una guía, no quiere decir que cualquier té vaya con cualquier hebra. Tómense un tiempo para analizar al té y ver qué notas aromáticas surgen en ese té para lograr la combinación correcta. Vean si ese té tiene longitud, si dura en boca, y busquen entonces un alimento que acompañe en esa duración. Vean la intensidad del té, qué tan fuerte, qué tan consistente y robusto ese té. Y entonces acompáñenlo con una comida que no haga que el té me opaque la comida, ni que la comida me termine opacando el té. Por ejemplo, una comida muy intensa con un té demasiado liviano. Lo que queremos es que ambos se luzcan y ninguno se opaque. Y por último, experimentar y probar la mejor combinación. Solo por tener una guía, algunos datos que me van a ayudar, no hacen al logro de una buena combinación. Necesito catar ese té, necesito ver qué pasa en boca con ese té, qué pasa con la astringencia, qué aromas aparecieron, y entonces de esa manera lograr la mejor combinación. Bueno, por eso les decía, no hay fórmulas, hay guías. Hablamos de maridar. ¿Y qué es marinar? En marinar alimentos vamos a tener en cuenta exactamente lo mismo. Marinar, por ejemplo, carnes en té. Para poder lograr una buena simbiosis, una buena sinergia, cato el té y la voy a marinar con la hebra adecuada. Claves. Carnes blancas van muy bien marinadas, pescados con té verde. Carnes rojas lo acompañan bien los tés rojos y los tés negros. ¿Y qué es marinar? Poner esa carne en ese líquido un tiempo para que absorba los aromas. De alguna manera estoy siguiendo las reglas del maridaje también, porque combino una bebida con un alimento, ¿sí? Mañana, si vienen, vamos a hablar de la coctelería con té. Y vamos a ver cómo el té, que es tan versátil, me permite seguir incursionando y tratando de desarrollar esta bebida para lograr realmente disfrutarla. Mucho se cree que el té es solo de una época. Las combinaciones que se pueden hacer con té frío son increíbles. Y nosotros como especialistas, los productores de té, hasta incluso ustedes en casa, pueden lograr muy buenas combinaciones utilizando el té como base en infusiones frías. Así que si quieren mañana y vienen, vamos a avanzar en coctelería con té y en el uso hasta incluso del té con bebidas alcohólicas, porque hablamos de coctelería, pero vamos a hablar también de refrescos con té, ¿sí? Bueno, espero no haberlos enloquecido, espero que les haya quedado algo que realmente lo pongan en práctica, ¿sí? Un placer.